Demanda del señor Petro desde Colombia pone a temblar a más de uno y levanta una tremenda crisis en el Palacio de Carondelet. Demanda penal que ha empezado el señor presidente de la nación colombiana hermana Gustavo Petro en contra del señor Noboa por sus últimas difamaciones en las cuales aseguraba directamente que este se había reunido con el señor Fito en Manta y que vino justamente para la posición presidencial. Pues este se quedó unos días aquí con más de 100 policías cuidándole. Esto deja en claro que este no se va a ir por las ramas y que va a buscar un trabajo, sanción ejemplificadora para que deje de hablar para y intervenir de una u otra forma en los procesos electorales de allá, este país, vecino país. Por esto y más, esto hace que aquí se sacude internamente y no sepan cómo responder. Acompáñanos porque es muy importante que nos regales ese like, comparta con todo en su canal de YouTube y te cuento más que va esta demanda. Bueno, empecemos por el hecho de que existe también un acuerdo de cooperación cuando hay un conflicto armado en cualquiera de nuestros países. En el caso de nuestro país lo hay. No ha habido cooperación de nuestro país vecino en un conflicto armado interno, que debería ser muy importante su apoyo. Y dos, o hay de boca para afuera, pero no en términos reales. Y número dos, sus demandas se vuelven humo el momento que ellos aplican una tasa o un arancel. Claro, es un arancel recíproco que también lo aplicaron el 30% y a lo mejor también lo suben al 50%, no lo sé. Claro, pero la demanda de Colombia ante la CAN era la ilegalidad de poner un arancel. Si es que ellos lo ponen, su propia demanda se anula su propia demanda. Se anula su propia demanda. ¿Qué expectativas tendrían de cualquier fallo de la comunidad andina? Ninguno. ¿Por qué? Porque ya se anuló la demanda. Bueno, yo creo que el costo es alto para los dos países, no solo en términos comerciales y económicos, que son los más tangibles, sino también en términos políticos. Tener buena relación con tu vecino inmediato, como es Colombia, en este caso Perú, es fundamental para mejorar una serie de políticas internas de ambos países. Afortunadamente, y me parece que afortunadamente es la expresión correcta, Colombia está a puertas de un proceso electoral y seguramente cuando tengamos un nuevo presidente en Colombia esto va a variar, y yo creería que en sentido positivo, independientemente de quién sea el que gane, incluso con una posibilidad de la victoria del señor Cepeda, más cercano a Petro. Yo creo que el cambio de gobierno en Colombia va a ser un factor importante, evidentemente siempre y cuando de parte del gobierno del Ecuador y de la Cancillería exista la predisposición para bajar las tensiones y volver al nivel normal de relaciones. Y precisamente partiendo de ahí, que algunos consideran que el discurso de Gustavo Petro se enmarca en una campaña política donde usa este elemento de Ecuador dentro del país. Algunos entienden la medida adoptada por el presidente Noboa, otros la cuestionan porque hay una afectación económica, evidentemente. Pero eso lleva a preguntar también qué tan viable jurídicamente es lo que anuncia Gustavo Petro, o quizás qué tanta presión busca crear en la región con este tema. Yo creo que es una decisión fundamentalmente de orden político, más que jurídico. Las consecuencias hay que verlas, me parece, en esa instancia, tomando en cuenta lo que había mencionado hace un momento. Colombia vive un proceso electoral y el grupo cercano en términos políticos al presidente Petro tiene una opción muy importante con Iván Cepeda. Entonces me parece que es una estrategia que va más bien por ese lado, y habrá que resolverla también políticamente a través de los canales diplomáticos, que son los que corresponden en este caso. En medio del cruce de declaraciones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, han surgido fuertes críticas desde distintos sectores. Voces políticas señalan que el anuncio de acciones legales por parte de Petro responderían a una estrategia de confrontación orientada, según estas posturas, a provocar, victimizarse y polarizar el debate público. El gobernador de Los Ríos,
Galo Lara, tildó de inaceptables las declaraciones de Petro. Demandar al presidente Noboa es demandar a 18 millones de ecuatorianos. Algunos actores incluso vinculan este enfoque con dinámicas políticas regionales y lo comparan con el estilo de figuras correístas como Luisa González. Estas posiciones también sostienen que los señalamientos contra el presidente Noboa no serían aislados, sino parte de una estrategia política coordinada. Y otras tensiones, el presidente de Colombia anuncia que presentará una demanda penal contra su par de Ecuador por calumnias. Esta decisión se produce tras las declaraciones de Daniel Noboa, que vinculan a Gustavo Petro indirectamente con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. La polémica surgió luego de que Noboa insinuara que Petro, durante una visita a Manta en el año 2025, coincidió con personas cercanas al entorno del capo. Por su parte, el mandatario colombiano negó de forma tajante estas acusaciones y aseguró que estuvo bajo protección permanente del ejército ecuatoriano por orden del propio mandatario. Además, afirmó que no conoce a Fito ni a su círculo y que su visita tuvo simplemente fines estrictamente oficiales, esto en el marco de la posesión presidencial en Quito. Ahora, en medio de la creciente tensión diplomática, el embajador de Ecuador en Bogotá regresó a su país. A pesar de las especulaciones sobre una posible evacuación por amenazas de seguridad, el diplomático desmintió que su regreso tuviera relación con este tipo de circunstancias, asegurando que fue llamado a consultas por la Cancillería. Buenas tardes, defensores, les traigo el resumen de este nuevo capítulo de la crisis internacional que tiene Colombia con Ecuador. Desde un llamado a los embajadores para que regresen a sus territorios hasta vínculos con grupos delictivos. Sabemos que Ecuador y Colombia han estado en este debate con aranceles desde finales de 2025 por labores de seguridad o la presunta falta de ellas. Pero en los últimos días ha escalado hasta el punto de que Gustavo Petro anunció la salida del país cafetero de la comunidad andina, afectando económicamente a toda la región, y ahora quiere escalarlo a nivel penal. ¿Por qué esto último? El 18 de abril, el presidente Noboa dio una entrevista a la revista Semana en la que soltó fuertes declaraciones. Vamos a hablar de 3 de ellas. La primera, que Petro, cito, baila merengue con la mafia, por lo que no estaría interesado en vencer al narcotráfico y los aranceles tienen que cubrir las operaciones extra que realiza el Ecuador. A ver, él acaba de declarar gestor de paz a uno de los más buscados. Él dice que los criminales y los delincuentes y los que siembran coca, pues básicamente lo hacen por necesidad. Y su gobierno le han entregado documentos oficiales colombianos a los más buscados ecuatorianos para que puedan tener libertad en otros países. Yo creo que el que baila merengue con la mafia es él. Así fue como se llevó esa entrevista. Y luego de este tema se refirió a los pedidos férreos del presidente Petro de la liberación de Jorge Glass y dijo es muy grave porque el país sabe todos los crímenes que cometió. Recordemos que Petro ha defendido continuamente, incluso en la posesión de Noboa, que es un preso político. Y finalmente, lo más polémico y preocupante, acusó directamente a Petro de tener vínculos con Adolfo Macías alias Fito, uno de los criminales más peligrosos del Ecuador. Esto también lo vincularía a los choneros, el grupo delictivo bastante violento. Según Noboa, Petro habría tenido un breve encuentro con Fito durante su visita en Manta, justo antes de que lo detuvieran y lo extraditaran. E igualmente se verían involucrados actores de la Revolución Ciudadana, partido opuesto al régimen de Noboa y con el que Petro mantiene cierta afinidad. Esto, por supuesto, generó molestia al presidente de Colombia, que el 19 de abril dejó un largo mensaje en su cuenta de X, adelantando que iba a poner una demanda. Publicada ya por prensa extranjera, de mandos de la Fuerza Pública de Ecuador, incluso ya sabemos de quiénes, con nombre propio. Y lo que ellos narran entre ellos es que mencionan, ya se puso bravo el señor Rubio, pero no mencionan al señor Rubio, mencionan al Departamento de Estado, de pedir que se encuentren pruebas que capturen traquetos y que hagan, que digan que están en contra mía. No, en contra mía no, a favor, para buscar las pruebas de la OFAC, porque hasta el día de hoy no hay ninguna. Ya se están desesperando, porque ¿por qué me metieron a la OFAC? ¿Con qué derecho y con qué pruebas? Y entonces están ya desesperados un sector de ultraderecha. No
sino del gobierno de los Estados Unidos es diferente. Aquí quizás la mayoría de novoístas, ultraderechistas y la gente que todavía está cobijada y que de una u otra forma apoya este nefasto gobierno, a lo mejor a decir que esto no tiene peso y que no tiene ningún asidero legal ni validez. Pero ojo, esto no es un simple cruce de palabras, esto no es simplemente ya un mal comentario o quizás una protesta elevada, no, esto es una denuncia por estas calumnias fuertes que le refirió el señor Noboa, ese señor presidente colombiano. Esto puede llevar incluso mucho más lejos a un resquebrajamiento de lo que tiene que ver las relaciones con Colombia. Y digamos una sola cosa también que nos puede afectar, pero que a futuro si no se resuelve puede ser problemático, porque ya hace pocos escasos minutos se acabó de aprobar la próxima Copa América y se va a jugar, ¿no saben dónde? En Ecuador y también Colombia. Nada, otro like, comparte video, suscríbete a YouTube, sigue a Nueva Red y nos vemos la próxima.